Buenas, nosotros hablaremos sobre los elementos de trabajo y control hidráulico de la materia sistemas hidráulicos y neumáticos. Los nombres de los integrantes son Beltrán Peña, Eduardo Alonso y su servidor Domínguez Reyes Luis Gerardo. Nuestro plan de exposición cuenta con los siguientes temas: introducción e historia de la hidráulica, propiedades y principios básicos de los fluidos usados en la hidráulica, clasificación de los elementos hidráulicos, partes de un sistema hidráulico, simbología, normas alemanas e internacionales, ejemplos y aplicaciones. Introducción e historia de la hidráulica. Básicamente, la hidráulica es una rama de la física que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Esta dio nacimiento por la necesidad que tenía el hombre en aprovechar las fuerzas naturales que había en su lugar, como por ejemplo, como se muestra en la imagen, el agua fue uno de los primeros elementos con los que se trabajó. Como ya se mencionó, una de las primeras aplicaciones de la hidráulica fue la rueda de Nomia y molino de viento. Esta básicamente consiste en el flujo que tiene el agua, como se muestra en la imagen, en el cual va la corriente de agua y pasa entre las ruedas creando una rotación. Básicamente, estos mecanismos facilitaron la vida en esa época pasada, ya que se tuvieron la oportunidad de controlar los fluidos y generar y transmitir energía de una forma casual. Al saber ya la primera aplicación del agua, bueno, la persona al saber cómo funcionaban los fluidos, crearon la primera bomba. Esta fue gracias a los egipcios. Básicamente era una jeringa. Como todos ya sabemos cómo funciona una jeringa, succiona el líquido y lo vuelve a soltar. Básicamente esta jeringa los egipcios lo usaban para embalsar a las momias y así duraran un poco más. En la segunda mitad del siglo XV, Leonardo da Vinci, en su escrito sobre el flujo de agua y estructuras para ríos, estableció sus experiencias y observaciones en la construcción de instalaciones hidráulicas, ejecutadas principalmente en Milán y Florencia. Este tipo de experiencias u observaciones las, eran los acuerdos utilizados por ellos. Básicamente aquí se inspiró en las ciudades de Italia, como ahorita conocemos los canales de llamada. Básicamente estos eran los principios que se encargaban del desagüe, el filtrado. Fueron los primeros pasos para conocer todos los elementos que conocemos hoy en día que nos permiten controlar los flujos de corriente. Aquí se muestra una pequeña línea del tiempo que fue causando los hechos más importantes para la hidráulica, como por ejemplo, en 1612 Galileo creó un sistema para medir el movimiento del agua, en el cual un líquido sube a través de un agujero. 31 años después, su alumno Torricelli anunció la ley de flujo libre de líquidos a través de un orificio. Además creó el barómetro, el cual tiene como objetivo la medición de la presión atmosférica. 7 años después, Blaise Pascal formuló la ley de distribución de la presión de un líquido, donde dice que al encajar un líquido en un tubo con una fuerza, esta se podría duplicar hasta 10 veces más, según su medida cilíndrica. Igualmente, descubre la comprobación de que la potencia del vacío se debe al peso de la atmósfera y no a un error natural como se creía anteriormente. Antes de seguir con la línea del tiempo, cabe mencionar que Newton hizo una gran parte para la introducción de la viscosidad en los fluidos, como estas se presentan en el agua y en el aceite.
Y en los fundamentos de la teoría hidrodinámica, Newton dice que los líquidos contenidos en recipientes grandes están influenciados por la fuerza de la naturaleza. Hasta la mitad del siglo XVIII no existe aún ciencia integrada sobre el comportamiento de fluidos. Los fundamentos teóricos de la mecánica de los fluidos como una ciencia se deben al Daniel y Leonard en un siglo XVIII. Como ya se dijo que Daniel Bernoulli en su hidrodinámica formuló la ley fundamental de los movimientos de los fluidos, y Joseph Abraham construyó un Reino Unido la primera prensa hidráulica. Esta primera prensa utilizó el sello de cuero y agua como fluido de trabajo. Y ya en los años posteriores, en 1850, las grandes ciudades de Inglaterra instalaron centrales de suministro de energía hidráulica, lo cual era distribuida a grandes distancias por tuberías hasta las fábricas donde accionaban los molinos y prensa laminadoras y grúas. Básicamente aquí se empezaron a implementar ya a gran escala la rueda y el molino, en este caso en el país de Inglaterra. Propiedades de los fluidos hidráulicos. Para comprender de forma adecuada el comportamiento de los sistemas hidráulicos es necesario conocer previamente varias propiedades de los fluidos que determinan su comportamiento. Algunas de las más importantes es la densidad. Esta es la masa de una sustancia entre el volumen. Esto quiere decir como una botella de refresco tiene tanta densidad, por decir. Básicamente, otro principio es la presión de vapor. Esta presión ejerce vapor generado por un fluido dentro de un espacio cerrado, cuando se equilibran las cantidades de fluido evaporado y el que se vuelve a condensar. Esta presión es una magnitud directamente proporcional a la temperatura del fluido. Quiere decir que esta presión depende mucho de la temperatura, ya que si está muy caliente el agua, por ejemplo, tendrá mucho vapor. Otro punto es la viscosidad. Esta más que nada es la oposición de un fluido a la deformación. En el caso que no ocupa la viscosidad se pone de manifiesto por la fricción y el rozamiento que se produce entre las moléculas de fluido al circular por una conducción y entre las moléculas de fluido y las paredes interiores del conducto del circuito. Básicamente yo creo que la viscosidad se ve un poco más en los aceites. Otro punto es resistencia a la oxidación. Este apartado dice que los aceites utilizados como fluidos en los circuitos hidráulicos, al ser derivados del petróleo, son oxidables, ya que el oxígeno atmosférico del aire disuelto en el aceite se combina muy fácilmente con el carbono y el hidrógeno, dando este lugar a productos tanto solubles como insolubles, pero en cualquier caso perjudiciales para la vida del equipo. Otro es el régimen laminar. Este consiste cuando el fluido circula por el circuito hidráulico. Cada una de las partículas describe una trayectoria lineal bien definida. Estas líneas reciben el nombre de trayectorias de fluido o de corriente. Se dice que el régimen de circulación es laminar cuando la velocidad del fluido no rebasa ciertos límites y cuando la consecuencia del movimiento de las partículas, el fluido tiene lugar entre capas paralelas que no se entremezclan, siendo prácticamente paralelas las líneas de fluido a las paredes de los conductos. Otro régimen más que nada es el turbulento, que depende de la velocidad de la circulación del fluido.
y de la conducción supera un cierto valor llamado velocidad crítica. Las capas de fluido se entremezclan y las trayectorias se complican, dando lugar a la aparición de remolinos. En este caso se dice que el régimen es turbulento. Esto quiere decir como si chocaran las olas del mar con unas olas generadas por una turbina o un motor. Ya ahí el fluido estuviera muy turbulento. Clasificación de elementos hidráulicos. Tanque o depósito. La principal función del tanque es almacenar el aceite, aunque no es la única. El tanque también debe generar el calor y separar el aceite del aire. Los tanques deben tener resistencia y capacidad adecuada y no debe dejar entrar suciedad externas. Filtro. Es el componente principal del sistema de filtración de una máquina hidráulica. Estos se emplean en el control de descontaminación de partículas sólidas de origen externo y las generadas internamente por el proceso de desgaste o de erosión. Bomba. Esta nos proporciona una presión o caudal adecuada del líquido a la instalación. La bomba convierte la energía mecánica en hidráulica. Es el dispositivo que toma energía de una fuente y la convierte en una forma de energía hidráulica. La bomba toma el aceite o fluido de un depósito de almacenamiento y lo envía como flujo al sistema hidráulico. Elementos de regulación y control. Estos son encargados de regular el paso del aceite desde las bombas a los elementos actores. Estos son elementos que se denominan válvulas. Pueden ser activados de diversas formas, manualmente, eléctricos, neumáticos, hidráulicos. Estos se clasifican en tres grandes grupos que es de dirección, antirretorno, de presión y caudal. Actuadores. Estos transforman la energía del aire comprimido o del aceite en la energía mecánica. Será aplicado posteriormente para conseguir el efecto deseado de movimiento. Estos básicamente pueden ser interpretados en cilindros, que estos son capaces de producir un movimiento rectilíneo, y están también los motores con los que consigue un movimiento rotativo. Y por último, la red de distribución debe garantizar la presión y velocidad del aceite en todos los puntos de uso en las instalaciones hidráulicas. Al contrario de las neumáticas, es necesario un circuito de retorno de fluido, ya que se vuelve a utilizar una y otra vez. Un punto muy importante que debemos de identificar en este sistema hidráulico es que está conformado por tres partes diferenciadas muy importantes. El grupo generador de presión, que en este caso sería una bomba la cual generaría esta presión para que pase por el circuito. El sistema de mando serían las válvulas para dejar pasar esta presión. Las válvulas nos permiten caracterizar este circuito. Y los actuadores vendrían siendo el motor, el cual va a generar la energía. ¿Cómo funciona un sistema hidráulico? Es muy importante identificar este punto. Los sistemas hidráulicos, conocidos como sistemas de fluidos, tienen características que los identifican, las cuales son las siguientes. Los sistemas hidráulicos utilizan la bomba para empujar el fluido hidráulico a través del sistema para crear energía hidráulica. El fluido pasa a través de las válvulas y fluye hacia el cilindro, donde la energía hidráulica se convierte de nuevo en energía mecánica. Las válvulas ayudan a dirigir el flujo de líquido y a elevar la presión que es necesario. El eje de salida transfiere el movimiento, o sea la fuerza. Sin embargo, todas las demás partes ayudan a controlar el sistema. El tanque de almacenamiento del fluido es un depósito para el líquido utilizado como el medio de transmisión. El líquido utilizado en estos sistemas generalmente es aceite incomprensible de alta densidad. Este filtrará para eliminar el polvo o cualquier partícula no deseada. La capacidad de la bomba depende del diseño que queramos darle al sistema. Por lo general, las bombas proporcionan un volumen constante de cada revolución del eje de la bomba. La presión del fluido puede aumentar indefinidamente en el punto muerto del pistón
hasta que el sistema falle. El regulador también de presión actúa como un circuito para evitar las circunstancias que redirigen el exceso de fluido de vuelta. El movimiento del cilindro se controla mediante la válvula de control que dirige el flujo del fluido. La línea de presión del fluido permite elevar y bajar el pistón. Otra característica muy importante que debemos identificar aquí es el funcionamiento del sistema eléctrico, es el de utilizar tuberías a prueba de fugas por temas de seguridad y riesgos medioambientales. Aplicaciones de los sistemas hidráulicos. Las aplicaciones de estos sistemas abarcan un rango muy importante de la industria que vemos a diario todo hoy en día. Lo que menos creemos cómo funciona lo hacen de esta manera, utilizando esta maravillosa función, dada por circuitos hidráulicos que generan una maravillosa acción y fuerza. Un muy importante sector es el industrial, el cual conlleva maquinaria de procesamiento de plástico, fabricación de acero y aplicaciones de extracción primaria. También aquí se pueden encontrar como las trituradoras, maquinaria textil. 2. Hidráulica móvil. Los tractores, los sistemas de irrigación, equipo de movimiento de tierra, equipo de manipulación de materiales. 3. En los automóviles también se encuentra este sistema muy utilizado. Se utilizan estos sistemas como en los frenos, los amortiguadores, los sistemas de dirección para darle la dirección al carro, elevación y limpieza. 4. Aplicación en la marina. Cubre principalmente los buques de navegación oceánica y barcos de pesca. Equipos aeroespaciales. Hay equipos y sistemas utilizados para el control de este timón, trenes de aterrizaje, frenos, control de vuelo y transmisión, etc., que se utilizan en aviones, cohetes y naves espaciales. Como se puede observar, el sector es muy grande, el cual conlleva a que casi la mayoría de lo que vemos hoy en día esté conformado por este sistema, por lo que es muy importante. Ventajas y desventajas de los sistemas hidráulicos. Primeramente, mencionar que todo producto o servicio tiene ventajas y desventajas. En este caso, las ventajas más notables de este circuito hidráulico es que el fluido hidráulico actúa como lubricante y además puede transportar el calor. Los actuadores de este circuito, aunque sean pequeños, pueden generar una gran fuerza o pares para operar continuamente sin dañarse por un lapso de tiempo largo. Otras ventajas características de este circuito son que las fuerzas pueden regularse de manera continua. Las sobrecargas en este circuito no se dan ya que pueden generar un aguante muy alto. La flexibilidad del aceite es que este se adapta a las tuberías y transmite fuerza como si fuera una barra de acero. Los elementos de reversible pueden frenar una marcha cuando se esté dando esta acción. La simplicidad. Hay pocas piezas en movimiento, como por ejemplo las bombas, los motores y los cilindros. Multiplicidad de fuerzas, visto en la empresa hidráulica. Como todo, ya observamos las ventajas claras de este circuito. Las desventajas más notables en este circuito es que la potencia hidráulica no es tan fácilmente disponible en comparación de la potencia eléctrica, por lo que es más difícil de controlar. El costo de este sistema hidráulico en general es mayor al de un sistema eléctrico semejante, que cumple la misma función. En este caso, por eso los usuarios mayormente se van por un sistema eléctrico, ya que este tiene un menor costo, por lo que le dejaría mayor ganancia. Las desventajas notables al observar estos sistemas es la velocidad, ya que la velocidad es baja en los actuadores. La limpieza, la manipulación de estos aparatos, ya que lleva aceites, conlleva un mayor desafío a la hora de limpiar. La alta presión exige un buen mantenimiento, por lo que en un lapso de tiempo determinado tienen que estar siendo observadas por un administrador, el cual dirigirá qué servicio se le debe hacer. Simbología. Bueno, básicamente la simbología tiene su importancia en este aspecto. Son importantes para saber conocer y también identificar las partes de un diagrama hidráulico. ¿Pero qué es un diagrama hidráulico? Un diagrama hidráulico es un dibujo que se basa en trazos lineales, sencillos y símbolos hidráulicos, que nos indica el tipo de componente de lo que consta el sistema hidráulico y la forma en la que están interconectados entre sí.
Bueno, pero ¿qué es lo que hace valioso a un diagrama hidráulico? Pues gracias a la investigación se puede entender que un diagrama hidráulico es un mapa que nos guía por un sistema hidráulico que estamos analizando. Y para un técnico capacitado en la lectura e interpretación de los símbolos hidráulicos, es una herramienta muy valiosa que le puede ayudar para identificar las posibles causas de algún problema que pueda tener, ahorrándose enorme cantidad de tiempo y dinero al momento de atacar y solucionar las fallas de un sistema hidráulico, por lo que son demasiado importantes identificar estos tipos de simbología. Si el diagrama hidráulico no se encuentra posible, el técnico tendrá que rastrear el sistema hidráulico e identificar uno por uno los componentes del mismo, con objeto de saber su función y saber así aislar las posibilidades de caso de problema. Este procedimiento puede llevarse bastante tiempo, dependiendo del complejo del sistema, pero aún así el sistema hidráulico incluye uno o varios bloques MINOS. Estos tendrán que ser desmontados del sistema y desmantelados, con objetos de analizar lo que está sucediendo en el interior de los mismos. Pues básicamente estos tipos de simbología nos ayudan a identificar en un sistema cuál es la función que necesitan usar, como por ejemplo la línea de trabajo principal, línea de pilotaje para el control, los cilindros, cilindro simple efecto, cilindro de doble efecto, así sucesivamente. Toda simbología dentro de este sistema hidráulico está empleada y caracterizada, así como son las válvulas de entierro NC, control de cabal ajustable, las bombas de desplazamiento, válvulas de control de presión, bombas de desplazamiento de variable. Cada una está identificada por un símbolo en específico, el cual nos ayudará a identificar de una manera clara al momento de observar. Válvulas de control de presión, presostato, válvulas de control de flujo y métodos de accionamiento. Bueno, ahora con la identificación de este tipo de simbología, conocer este tipo de simbología en el sector laboral, siendo un trabajador responsable de operación o de mantenimiento del equipo hidráulico, tienen que tener los diagramas hidráulicos a la mano para saber identificar qué problemas puedo obtener y en qué parte del circuito está el identificador. Normas alemanas e internacionales. Las cuales se identifican son dos, la DIN y la ISO. Los sistemas hidráulicos como neumáticos están normalizados y para ellas se tienen dos normas en las cuales se basa mucho para el desarrollo de sus productos y planos. En ambas, la simbología usada sirve para la identificación de componentes y el diseño de sistemas neumáticos y hidráulicos. Los símbolos neumáticos y hidráulicos están diseñados conforme a la norma internacional ISO. La numeración de válvulas no está cubierta por la norma ISO. Los estándares utilizados en esta norma son muy importantes ya que de ellos depende un buen control de esta. Todos los componentes deben ser intercambiables y tener un estándar conocido, ya sea actuadores, válvulas, coples de tuberías. Los símbolos en ambas pueden ser interpretados por todos de una misma forma, en planos, para que cualquier persona pueda atender el diagrama del circuito y poder instalar correctamente el circuito. Las características de la norma DIN, que es la alemana, los componentes está regulada a que junto con la norma ISO todos los componentes llevan el mismo número principal de identificación. La mayoría de los componentes de identificación de una misma manera, simple y entendible para todos. Las normas DIN buscan garantizar la calidad, la seguridad en la producción y consumo. En ocasiones la regulación de normas DIN influye sobre las regulaciones de otros organismos de normalización. La principal diferencia entre estas dos normas es que una abarca básicamente la mayoría de los países y la norma alemana se basa más en estar solamente en ese país, pero son muy comunes, ambas se parecen, se caracterizan. Las dos se caracterizan por describir normas de formatos, tipo de línea, rotulación y otras, fundamento de tipo técnico, norma norma de características de elementos y equipo mecánico de materiales. Ejemplo de aplicaciones. En este ejemplo es un elevador hidráulico. Primero debemos identificar en qué se basa. El elevador hidráulico se basa en el principio del trabajo necesario para mover un objeto. Es el producto de la fuerza por la distancia que recorre el objeto.
El elevador hidráulico utiliza un líquido incomprensible para transmitir la fuerza y permite que una pequeña fuerza aplicada a lo largo de una gran distancia tenga el mismo efecto de una gran fuerza aplicada a lo largo de una distancia pequeña. Esto hace que pueda emplearse una pequeña bomba de mano para elevar un automóvil, o en este caso es una caja. ¿Cómo funciona el circuito? Como podemos observar, la unidad de almacenamiento incluye un depósito que almacena el fluido, que es esta parte negra, que lo envía a una bomba hidráulica. Esta bomba se compone de movimiento del fluido y lo inyecta a la presión del resto del circuito. La válvula que podemos observar abajo entiende el retorno, permite el paso del fluido en un solo sentido, pero lo impide en lo contrario, por lo que el fluido pasará hacia adelante y ya no regresará hacia atrás y tendrá un camino. La válvula, como la podemos observar, que está al final, la válvula 4.2 controla el paso del fluido al cilindro, el retorno del propio cilindro, que es el que va ya sea a levantar la plataforma o bajarla. Otros ejemplos de aplicación de estos sistemas hidráulicos que muy comunes son una excavadora, una máquina de inyectar, un elevador y una mesa quirúrgica. En la excavadora, aunque puede ser visualmente una aplicación muy sencilla a simple vista, lleva un desarrollo muy importante. Para llevar la ejecución debe rotar sobre su eje 360 grados, ya que entra en un juego de un sistema hidráulico. La cabina cuenta con una parte inferior con un engranaje que engrana interiormente a otro exterior situado a la caja maquinaria. Así pues, para girar, el operario tira de la palanca que suministra el aceite a presión a un motor hidráulico que a través de un sistema de engranes hace que el engranaje mayor situado en la parte inferior de la cabina rote respecto a la caja maquinaria, produciendo un giro de la cabina y el brazo. Por lo que se puede observar, la palanca de esta máquina funciona con un sistema de aceite el cual es controlado por el operario para producir la fuerza.